El Bayern es uno de los equipos más en forma de este inicio de temporada del fútbol europeo, si no el que más, pero hay varias cosas que tiene que ajustar Vincent Kompany si quieren seguir siéndolo cuando avancen los meses y lleguemos a las fases finales de las competiciones. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. El Bayern es uno de los equipos que mejor ha empezado la temporada 25-26, lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, emparejado ahí con el Arsenal como el mejor equipo de la Champions, uno de los mejores equipos de la Champions y uno de los mejores equipos de todo el panorama futbolístico del viejo continente, pero la realidad es que sensaciones en el último mes ha habido ya varios días que ha habido pequeñas red flags que han aparecido en el juego del Bayern y en el juego de cómo le afrontaban los partidos al Bayern los equipos rivales, que le puede dar a entender a Vincent Kompany pistas sobre cómo le van a jugar los equipos en un futuro cuando quieran eliminarnos de una ronda de cuartos de final de la Champions o de una semifinal de la Pokal, llegado el caso. Porque sí, lo dijo Harry Kane, el Bayern va a llegar a empezar a vivir un año vivo en todas las competiciones, un año nuevo, digo, un año natural. Y eso es algo raro, entre comillas, pues como dijo Kimmich, en los últimos 5 o 6 años daba la sensación de que el Bayern llegaba en noviembre o diciembre y siempre estaba eliminado de la Pokal, ¿vale? Es cierto que solamente en la 22-23 consiguieron llegar a cuartos de final y cayeron contra el Freiburg en uno de los primeros partidos de Thomas Tuchel. Peligraba el triplete y bueno, Tuchel se encargó de que no peligrara el triplete y de que no existiera triplete. Y la realidad es que el Bayern está en una situación buenísima, pero hay varias cositas de las que hablaremos a lo largo del vídeo de hoy que tienen que mejorar. Pero antes de eso quiero recalcar lo de la situación buenísima. No quiero parecer que soy aquí un sobrereaccionador y que estoy actuando en caliente y demás. Hay infinitas más cosas buenas que malas en este inicio de temporada del Bayern. Lo que pasa es que las malas son muy comunes entre sí y se han visto ya en varios partidos concretos que han acabado de forma bastante complicada para el Bayern o que les ha costado mucho sacar hacia adelante, y eso puede darnos una pista de dónde pueden estar las debilidades del Bayern en el vídeo de hoy. Pero antes de eso tenemos que hablar de las fortalezas y de su inicio de temporada para recalcarlo una vez más, que es buenísimo. Están a 8 puntos del segundo clasificado en Bundesliga, llevan 12 de 15 puntos en Champions League y el año pasado a estas alturas llevaban 9 de 15, ya están mejorando incluso sus prestaciones respecto al curso pasado. Y además, como decía, han logrado pasar a octavos de final en Pokal, a cuartos de final en Pokal por segunda vez desde 2020, la última vez que lo consiguieron ganar, y primera vez desde 2022. Una absoluta barbaridad lo que le ha costado esta competición al Bayern en los últimos años. Han ganado a 19 de los 20 equipos a los que se han enfrentado, contra la Unión Berlín han jugado 2 veces, y en términos generales, en 21 partidos disputados, 19 victorias, un empate y una derrota. Es cierto que hay varias victorias muy sufridas, como es esa victoria, por ejemplo, contra el San Pauli, como es esa victoria contra el Borussia Dortmund y demás, ¿vale? Que nos permitirán luego hablarlo también a lo largo del vídeo de hoy. Hay que decir que es un equipo que a nivel gestión de los tiempos es brillante, porque solo han ido perdiendo 94 minutos en Bundesliga y en Champions. A pesar de perder 3-1 contra el Arsenal, solo fueron por debajo en el marcador 31 de los 90 minutos del partido. Es decir, hasta en sus peores días no dan el brazo a torcer y no venden la piel del oso de manera muy sencilla. Y la realidad es que son el mejor ataque de Europa. Llevan, atentos, 71 goles marcados entre todas las competiciones en 21 partidos, una media de 3,4 goles marcados por encuentro. En Bundesliga son 44 goles en 12 jornadas, van a un ritmo de 125 goles. El récord de más goles en una temporada en Bundesliga es del Bayern con 101. O sea, podríamos estar viendo al mejor equipo atacando de la historia de la Bundesliga. Y hay que decir que han perdido un solo encuentro y además han empatado otro, y solo hay 2 equipos que jueguen Champions League y hayan perdido un partido como mucho esta temporada, que es el Bayern, perdió contra el Arsenal, y el propio Arsenal, que perdió contra el Liverpool a falta de Dominik Szoboszlai. En defensa no son tan brillantes, han encajado 21 goles, ¿vale? Han encajado varios goles de varios equipos distintos, han encajado 2 goles del Freiburg, del Union Berlin en varias ocasiones, 3 goles del Arsenal. Aún así, 21 goles encajados, una media de 1 por partido, ni tan mal. Si contamos solo a los equipos que juegan Champions, que son 36, solo el Arsenal, el Inter, el Real Madrid, la Atalanta y el Marsella han encajado menos entre todas las competiciones, y el Marsella lo ha hecho con 20,
el Atalanta con 19, el Madrid con 18 y el Inter de Milán con 17. Cifras muy similares. Lo del Arsenal sí que es una cosa loquísima, que lleva 8 goles encajados. Además es un equipo que está creciéndose mucho y que, como decía, una grandísima gestión del tiempo, porque también, aunque se les complican partidos, luego son capaces de sacarlo para adelante. Evidentemente, 19 victorias no son todas fáciles, tienes que trabajar muchas de ellas. Y muchos goles del Bayern han llegado en esta fase final de los partidos. De hecho, ha marcado 12 goles en Bundesliga tras el minuto 75, es el primer equipo con más, y 7 goles tras el 90. La temporada pasada, tras el 75, marcaron en total en todas las jornadas 23 y tras el 97, lo que quiere decir que ya han igualado los goles de la temporada pasada tras el minuto 90 en 12 jornadas, en 22 jornadas menos que el curso pasado, evidentemente son las que faltan por disputarse, y llevan solo 11 menos que tras el minuto 75 la temporada pasada. Lo que nos habla de un equipo que acaba mucho mejor los partidos que el año pasado, que es cierto que a veces tiene que sacar encuentros hacia adelante, pero al final ese tipo de cosas, ser capaz de, oye, cuando se nos complican las cosas, no desesperarnos, no volvernos locos, tener un plan claro de partido y al final acabar cumpliendo y acabar ganando o empatando el encuentro, porque por ejemplo contra la Unión Berlín marcan en los minutos finales el gol para el empate y contra el San Pauli iban empatando hasta los minutos finales, hasta el minuto 90. Eso es lo que te define si un equipo está preparado para grandes cosas, además de muchas otras cosas. Así lo definió Kane tras la victoria contra el Unión. Creo que este era el siguiente paso que necesitábamos. Hemos dominado muchos partidos, pero este fue un partido en el que necesitamos mostrar un poco más de carácter y unión y lo hicieron muy bien. Y es verdad que si algo definía, o había muchas cosas que definía al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, pero era un equipo que tenía un plan de juego muy claro y que no se desesperaba y que sabían que si seguían insistiendo con sus armas iban a acabar sacando los partidos adelante, y así fue como consiguieron tantas remontadas en los últimos minutos, porque a veces hay partidos que se te pueden complicar por tonterías, porque todo el mundo puede ganar a todo el mundo y pues de momento el Bayern está consiguiendo mantenerse invicto en Bundesliga, gracias también a poder sacar ese tipo de partidos con bastante esfuerzo y maña y no volverse absolutamente locos. Además, evidentemente tienen a un grandísimo goleador como Harry Kane, pero hay que decir que son ya el primer equipo con más goleadores distintos en Bundesliga, con 12, empatados con Eintracht y Augsburg, que me parece tremendo. Lo del Eintracht no, pero lo del Augsburg sí, porque están en descenso, acaban de echar a su entrenador y aún así son el equipo con más goleadores distintos. También es cierto que ninguno ha marcado tantos goles como Harry Kane. Y otra cosa muy positiva que tiene el Bayern, y que creo que ya lo notamos la temporada pasada, pero que en esta se ha visto reforzada, es que Kompany es muy inteligente, tiene mucha capacidad autocrítica y es muy capaz de aprender de sus errores y tiene una mentalidad muy buena. Tanto la que le imprime a sus jugadores, este tema de cuando empezaron con 16-16, no somos tan buenos, no somos tan buenos, no somos tan buenos, hay que seguir trabajando, como él. Me pintan la cara contra el Arsenal, me dominan el balón parado, estoy sufriendo para empezar los partidos ganando y de repente, ¡pam! Minuto 10, gol del Bayern. Minuto 20, gol del Bayern. Y ya estás 0-2 contra la Unión Berlín. ¿Que luego se te complica? Sí, porque estás fuera de casa, en un campo difícil de visitar, pero al menos tienen esta capacidad para aprender y para buscar nuevas armas y nuevos recursos en los planteamientos tácticos que pueden plantear. Dicho esto, ¿vale? Dicho esto, por muchas más cosas que me he dejado aparte, o sea, me he dejado aparte a Luis Díaz, Upamecano, etcétera. No quiero hablar de individualidades tampoco. Dicho esto, hay suficiente muestra de partidos como para identificar ya los problemas que tiene el Bayern de Vincent Kompany. Porque no tiene muchos, pero tiene varios problemas. O al menos tiene varias cosas en las que tiene que trabajar y mejorar, porque luego pueden acabar siendo debilidades en el momento de la verdad y los talones de Aquiles existen por algo y al final, pues Aquiles murió por su talón. Y si tienes una debilidad, el equipo rival, o al menos una debilidad muy clara, el equipo rival va a intentar activarla lo máximo posible. Que habrá veces en que no le salga bien, pero habrá otras en que sí. Y aquí hay varias cosas en las que tenemos que hablar, ¿vale? Para empezar, hasta el partido contra la Unión habían empezado 4 partidos seguidos perdiendo por detrás en el marcador, lo cual habla también de cómo los equipos están siendo conscientes de que, oye, si queremos tener opciones contra el Bayern, tenemos que salir a morder desde el segundo 1 a nivel de intensidad, porque en cuanto se pongan por delante, la gestión que está haciendo el Bayern este año de las ventajas está siendo muy buena, ¿vale? Contra el PSG fue una exhibición tremenda, contra la Unión Berlín en el último partido de Pokal también muy bien, contra el Chelsea más de lo mismo, contra el Borussia Dortmund
otro tanto igual. Entonces los equipos están siendo conscientes de esto y están saliendo muchas veces a morder. Y estoy notando en los últimos partidos al Bayern, yo no sé si es cansancio, no sé si es confianza, que salen un poco fríos a los encuentros. Y eso les puede acabar pasando un poco por encima. Contra el Unión Berlín en Pokal no fue el caso, pero los anteriores 4 partidos con rivales muy distintos, en competiciones distintas, les había sucedido. Y eso creo que puede también tener un punto a tener en cuenta para Vincent Kompany. Una cosa evidente es el balón parado, ¿vale? Son el 4º equipo con más goles encajados a balón parado en la Bundesliga y si ampliamos a todas las competiciones, 12 de los 21 goles que han encajado este año han sido en acciones a balón parado o en centros laterales, o los 2 penaltis que encajaron contra la Unión Berlín son en acciones de centros laterales o de duelos aéreos. 12 de 21, es más del 50% de los goles encajados del Bayern en acciones de balón parado o centros laterales. Y esto se explica también porque tienen un 49% de éxito en los duelos aéreos, siendo el 10º equipo de la Bundesliga en esta estadística, que también está viciada esta estadística porque son el equipo que menos duelos aéreos disputa. Pero, claro, esto podría salir, o sea, estaría viciada si hubiera una cifra muy alta o si hubiera una cifra muy baja. Pero habiendo una cifra muy baja, me parece que no es muy baja. 1 de cada 2, pero me parece que no es algo muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que tienes a jugadores muy altos en el equipo. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Goretzka no es bajo, Harry Kane. Creo que hay futbolistas como para tener una mejor capacidad en este sentido y es algo en lo que tiene que trabajar el Bayern de Kompany. Luego, es un equipo que evidentemente arriesga mucho en salida de balón, tanto con su portero subiendo metros y metros y metros y viviendo prácticamente en el círculo central, como con sus centrales siempre buscando y sus laterales siempre buscando balones en corto para no rifar ningún tipo de pelota, porque la posesión es lo más sagrado para el Bayern. Pero claro, esto puede acabar suponiendo un problema porque los rivales están siendo capaces de, con su presión alta, activar pérdidas del Bayern y a partir de ahí tener oportunidades. Es cierto que según Opta han encajado 0 goles en contraataque esta temporada en Bundesliga, lo cual a mí me sorprende y no me cuadra muchísimo y me hace preguntarme qué considera Opta como contraataque, porque contra el San Pauli encajaron un gol tras una pérdida del Bayern en campo propio y una recuperación. Entiendo que quizá eso no cuenta como contraataque, pero para mí sí lo es. Pero sí son el primer equipo con errores que llevan a tiro del rival, errores propios que acaban en tiro del rival, sin ir más lejos, ese gol de San Pauli con error de Konrad Laimer hasta en 2 ocasiones y luego el duelo perdido por parte de Kim Min-jae, y el 5º en errores que llevan a gol. Además, son el 9º equipo que más pérdidas de balón ha sufrido y el 7º al que más pases le han bloqueado. Los equipos tienen claro qué tienen que hacer para pelearle los partidos al Bayern. Luego tienen un tema y es que los equipos han descubierto qué plan de partido hay que plantearle al Bayern. Y por eso vamos a hablar de los 2 partidos en los que han pinchado. El Bayern-Arsenal 3-1 para los londinenses y el 2-2 contra el Unión Berlín de Pokal. También haremos mención a ese partido contra el Unión Berlín, en Unión Berlín en Bundesliga, el 2-2. También haremos mención al Unión Berlín en Pokal, el 2-3 de esta semana. Los 2 partidos en los que han pinchado, Arsenal y Unión Berlín en Liga, son los 2 partidos en los que más duelos aéreos han tenido que disputar, 32 en el Arsenal, 30 contra la Unión Berlín, en los que les han planteado una presión muy alta que les obliga a buscar balones en largo y no tanto en corto, para así poder pelear los segundos balones y recuperarles la posesión. Son el 4º y el 5º partido con peor porcentaje de acierto en el pase del Bayern, en los encuentros ante Arsenal y Unión Berlín. El tercero es el Augsburg, que acabó 3-2 y acabó haciendo muy buen partido el equipo de Sandro Wagner. El segundo es el PSG, que no cuenta porque la segunda parte fue rifar balones fuera para no sufrir y para poder achicar y mantener la victoria. Y el primer partido con peor porcentaje de acierto es el del Unión Berlín en Pokal. Esto, evidentemente, que tengas una presión tan alta y que fuerces al Bayern a buscar balones en largo, perder su balón y, evidentemente, no poder gestionar las jugadas con la posesión del esférico, provoca que el Bayern esté más lejos del área rival y por tanto pueda generar menos peligro. Contra el Arsenal y contra el Unión en Pokal hicieron récord de menos toques en área rival con 13 y en Bundesliga en el 2-2 contra Unión Berlín fue el 9º partido con menos toques, aunque en este caso fueron 28. Pero la realidad es que es un equipo que
es bastante fácil no, porque no es fácil hacerlo, pero es bastante sencillo encontrar la forma o al menos analizar la forma en la que le puedes hacer daño al Bayern. Luego, evidentemente, tienen muchísima calidad y pueden salir con bastante holgura de según qué situaciones. Pero aún así, los equipos más o menos llevan teniendo un patrón de qué pueden hacerle, ¿no? Lo decía Julian Schuster, el entrenador del Freiburg, antes de ese partido, que empiezan ganando 0-2, luego acaban perdiendo 6-2. Decía, el Unión Berlín, el Colonia, ya han demostrado cómo se le puede jugar al Bayern para a partir de ahí poder aprovechar y tener tus oportunidades para estar en el partido. Y es lo que hizo el Freiburg, aprovechar el balón parado, una presión alta para despistar un poco al Bayern y sacarlo un poco de su zona de confort y a partir de ahí pues también poder generar oportunidades para ellos mismos, lo que hizo el Unión y lo que hizo el Colonia. A estas cuestiones de juego se suman dos cuestiones que no tienen nada que ver con el juego. Un lado, la profundidad de plantilla, ¿vale? Son el quinto equipo que menos jugadores ha usado este año en la Bundesliga, con 22, 4 menos que el primero, que más ha usado. El quinto equipo que menos suplentes ha metido a los partidos. El cuarto con más veces, con más jugadores que hayan completado los 90 minutos. También es verdad que, por otro lado, esos jugadores que meten son de más calidad que otros equipos que tienen sus suplentes, porque suplentes del Bayern serían titulares en la gran mayoría de los otros equipos de la Bundesliga, y son el cuarto equipo con más goles marcados por suplentes, con 5, pero lo lógico y lo esperable del Bayern es que tuviera una profundidad de plantilla élite, top del fútbol europeo y que fuera el primer equipo con goles de suplentes, o al menos uno de los 3 primeros. El año pasado fueron el primero con 17 goles de suplentes. Si hacemos una regla de 3 y vemos en qué camino va esta temporada van en camino de hacer 14, peores cifras que la temporada pasada. Y a esto se suma que hay una clara falta de perfiles necesarios en el Bayern München. Por un lado, porque están lesionados o porque están todavía volviendo de lesión. Hiroki Ito, que las pocas veces que ha salido desde que ha vuelto de recuperarse esa fractura de metatarsiano ha estado impecable, con una calma, con una precisión quirúrgica para los balones que hace, con una toma de decisiones brillante y un IQ futbolístico brutal. Creo que va a darle mucho cuando coja regularidad al Bayern. Y luego también lo harán con Davis y Musiala. Y aquí hay varias cosas de perfiles que se solucionan con la vuelta de lesionados o perfiles que se tienen que solucionar con fichajes en el mercado de invierno, si es que se van a hacer, que ya os aviso que Uli Hoeneß ha dicho que no. Por un lado, no hay un solo 10 como tal, un centrocampista ofensivo que pueda conducir y que pueda batir líneas de presión, porque Joshua Kimmich no es ese tipo de futbolista y Alexander Pavlovic es todavía muy inexperto en ese sentido en los partidos grandes y le cuesta. Y Musiala es ese tipo de futbolista. Entonces, esto es una cosa y Gnabry es un 9.5, Gnabry es un segundo delantero, no es un mediapunta que te pueda conducir superando líneas de presión, y Harry Kane evidentemente tampoco. Y luego hay otros problemas asociados a este tema de perfiles que tienen que ver con jugadores que están en posiciones en las que no se les optimiza del todo, como Bischoff, por ejemplo, de lateral derecho, o sea, de lateral izquierdo, que luego provoca que haya jugadores que tengan que tener roles en los que no destacan tampoco y en los que a veces incluso restan, que es el caso de Leon Goretzka, que nunca ha sido un futbolista que ha brillado por su organización del juego a través del pase y que, claro, cuando pones a Bischoff de lateral izquierdo, o sacas a un lateral izquierdo, que ahora con Nito vuelves a tener opciones, o no te queda otra que poner a Goretzka. O si quieres que descanse Bischoff, tienes que poner a Goretzka en lugar de Pavlovic, como pasó en Pokal contra Unión Berlín. Pero claro, llega ese partido, necesitas a un futbolista que te activa el equipo con juego, sale Leon Goretzka y completa 7 pases en más de 40 minutos contra Unión Berlín. Que es cierto que el partido contra Unión Berlín en Pokal es un partido complicado de todo el Bayern, pero la realidad es que hay varias cositas de Leon Goretzka en concreto que hacen que el Bayern baje varios escalones de nivel, sobre todo organizativo en el juego y en la posición de balón, cuando Goretzka está a los mandos y cuando lo hace Pavlovic, lo hace Bischoff, lo hace Kimmich o lo hace, pues yo que sé, hasta Guerreiro, incluso cuando sube y se pone ahí en la media punta. Dicho esto, quiero recalcar que son cosas en las que tiene que trabajar el Bayern. Yo creo que hay varias cosas muy fáciles de mejorar. Bueno, hay varias que sucederán de forma natural en cuanto se recuperen Musiala y Davis, ¿vale?
con Bischoff y con Ito vas a tener a dos futbolistas por izquierda que te va a permitir descansar a Laimer y Stanisic. Yo creo que a Laimer se le nota muy cansado en los últimos encuentros. La llegada de Musiala te permitirá también poder rotar más en la parte de ataque y poder pues tener más perfiles distintos y más calidad y más riqueza táctica. Pero también hay otras cosas que tienen que mejorar trabajando. El tema del balón parado es una cosa en la que tienen que mejorar claramente. Sobre todo, ya no, da igual que te metan o que no te metan, la sensación, o sea, lo peor no es el hecho de que le marquen goles al balón parado. La sensación es de que el equipo rival fuerza un saque de esquina o una falta y hay un run-run. Es lo que pasó contra el Arsenal, que también es cierto que es porque el Arsenal es muy bueno en ese tipo de acciones, pero es que el Freiburg tuvo 2 saques de esquina y marcó 2 goles en cuestión de 15 minutos contra el Bayern. Entonces esas cosas son las que tienen que trabajar para mejorar, pero estoy convencido de que Vincent Kompany lo hará y creo que el Bayern es la temporada en la que más posibilidades tiene de pelear por un triplete. Evidentemente ganarlo es muy difícil, de pelear por un triplete desde la temporada de su último triplete, desde 2020, y estoy de acuerdo con lo que decía una persona que decía en redes sociales algo así como: el Bayern solo gana la Champions cuando es claramente el mejor equipo de Europa. Yo no creo que sea claramente el mejor equipo de Europa, pero la realidad es que ha habido días en que ha sido una barbaridad y hay momentos en que parece uno de los equipos más dominantes de la historia del fútbol alemán. Que claro, si luego eso no lo trasladas a mayo, pues al final te puedes quedar con simplemente un título de Bundesliga, que está muy bien, pero es que este Bayern, el Bayern de hoy, el Bayern de esta temporada, debe aspirar a todas las competiciones porque además que tiene futbolistas de muchísimo talento. Dejadme en comentarios cómo lo veis vosotros, si veis alguna debilidad más que tiene el Bayern o si creéis que yo he exagerado y que simplemente son partidos sueltos y cosas circunstanciales. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.